en el nombre de Jesús, que tú abras nuestros corazones de par en par. Y que tú, Señor, prosperes tu palabra en nuestras vidas. Abre nuestros oídos para oír tu voz. Abre, Señor, Padre Celestial, nuestros ojos, Padre, para poder ver la gloria de tu nombre en tu palabra. Señor, y también te ruego, Señor, que tú obres en nuestra voluntad para poder, Señor, aplicar tu palabra a nuestras vidas, para poder obedecerla. Señor amado, yo te suplico en este día que después de escuchar este mensaje, Señor, nuestras vidas nunca más sean igual. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. De la misma manera, usa este pasaje, esta predicación, para salvar a aquellos que no te conocen en el día de hoy. Tu voz es poderosa. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra, oh Dios. Por eso te ruego que tú con ella rompas los corazones endurecidos por el pecado. Y tú los hagas de nuevo, los hagas nacer de nuevo por el poder de tu palabra y por el poder de tu Espíritu. Señor, en esta mañana oramos, oh Dios, por el pastor David Mosquera en Holguín, Cuba, Señor. Yo ruego por él y por la iglesia que él pastorea. Yo pido, Señor, que tú, mientras él proclama tu palabra a esa iglesia local, yo te ruego que tú lo uses con poder. Que tu nombre, Señor, sea manifestado en medio de ellos, Señor. Que ellos, esta iglesia local, pueda ver, Señor, la majestad de tu nombre a través de la predicación de tu palabra. Señor, dale sabiduría a David. Dale, Señor, Padre Celestial, Padre, sabiduría para que pueda continuar guiando a tu pueblo conforme a tu palabra. Señor, y cada vez que él se para a predicar, concédele, Señor, ser fiel a ti. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor amado, bendice esa iglesia local en Holguín, Cuba. Y concédeles a ellos ser un faro de luz en la comunidad donde ellos están. Señor, que ellos puedan, Señor, ser la luz y la sal de esa comunidad. Para la gloria de tu nombre, Señor, el bien de esa comunidad y el gozo de esa iglesia local. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Hermanos, si usted ha leído el Nuevo Testamento, específicamente los Evangelios, ustedes seguramente han notado que hay una expresión que se repite una y otra vez a través en los 4 Evangelios. Y esta expresión, hermano, es: esto pasó o esto dijo para que se cumplieran las Escrituras. ¿Verdad que hemos oído esa expresión en los Evangelios, hermano, en una ocasión? Bueno, esta expresión, hermano, es importante porque cuando los escritores del Nuevo Testamento escribieron inspirados por el Espíritu Santo, usaron esta expresión para indicar que ese evento específico en la vida de Cristo era el cumplimiento específico de una profecía bíblica que tenía que ver con la vida u obra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, cuando estudiamos los libros proféticos del Antiguo Testamento también, vamos a aprender que el Espíritu Santo anunció por medio de los profetas varios aspectos de la vida de Cristo. Los profetas, por medio del Espíritu Santo, anunciaron acerca de la encarnación de Cristo. Anunciaron también acerca del lugar donde Cristo iba a nacer. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron también acerca del carácter sustitutivo de la muerte de Cristo. Pero, amados hermanos, la Biblia, los profetas, no solamente nos presentan, no solamente hablaron de Cristo como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. No solamente nos hablaron de Cristo en el Antiguo Testamento como el Cristo que moriría en lugar de pecadores. Los profetas, por medio del Espíritu Santo, también hablaron de Cristo, acerca del Rey que vino a salvar a su pueblo. Y hermanos, precisamente el profeta Isaías, cuando habló acerca de Cristo en una ocasión, por medio del Espíritu Santo, anunció que este Hijo que se nos había sido dado vendría a establecer un reino que no tendría límite. Y es acerca, amados hermanos, de Cristo y de su reino, del alcance de su reino, que quiero enseñarles hoy
a la luz de Esdras capítulo 1. Y para ellos en este día vamos a considerar el primer capítulo de Esdras bajo el título Un rey cuyo reino no tiene fin. Un rey cuyo reino no tiene fin. Y quiero invitarte a que leas nuevamente Esdras capítulo 1. Vamos a leer el verso del 1 al 4. Y dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén, que está en Judá. El que de entre vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Él es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente, el cual en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y oro, con bienes ganado y ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. El libro de Esdras comienza, como ya hemos visto en las semanas anteriores, con un decreto, con el decreto de Ciro. Y hermano, Ciro, como también ya usted sabe, fue un rey que poco a poco fue extendiendo su reinado, su imperio, a través de todos los reinos que le rodeaban, hermano. Ciro fue el rey, un rey tan poderoso que llegó a conquistar incluso a Babilonia, a Nabucodonosor, que era también, llegó a ser también un rey grande en su tiempo. Sin duda alguna, Ciro, este rey, llegó a ser un rey temido por los reyes que le rodeaban. Era un hombre que parecía invencible. Era un hombre que, humanamente hablando, cualquier reino que él se propusiera alcanzar, él lo conquistaba. Sin embargo, quiero que notes, amados hermanos, que en el preámbulo de su decreto, Ciro comienza con una declaración acerca de Dios que no podemos pasar por alto en esta mañana. Él confiesa en el verso 2 que el Señor, Él es el Dios de los cielos. Él es el Señor de los cielos. Él habla, hermano, recordemos que este hombre era un hombre que era un rey pagano. Este era un hombre que adoraba a otros dioses. Sin embargo, en el preámbulo de su decreto, él confiesa, él hace una declaración acerca de Dios y él dice: el Señor, el Dios de los cielos. Entonces, hermano, y él dice: Él me ha dado los reinos de la tierra. Este rey poderoso comienza, hermano, confesando algo acerca de Dios. Y esto es lo primero que él nos enseña, que él confiesa acerca de Dios: que Dios es el Señor nuestro Dios, el Dios del cielo que habita con su pueblo. Él es el Dios que ejerce su dominio sobre todos los reyes de la tierra. Nuestro Dios, yo quiero que tú escuches bien en esta mañana, nuestro Dios es el Dios que ejerce dominio sobre todos los reyes de la tierra. Y si fuéramos a usar un lenguaje contemporáneo, dijéramos en esta mañana que una de las cosas que nosotros aprendemos con el decreto de Ciro, como aparece en Esdras capítulo 1, es que el Señor nuestro Dios, Él, solamente Él, ejerce dominio absoluto sobre todos los gobernantes de la tierra. Yo quiero, hermano, que tú notes algo. Este enunciado teológico que usted ve en pantalla está basado básicamente en tres declaraciones que encontramos en los versos que acabamos de leer. Y estas declaraciones son: el Señor, fíjate, hermano, en el verso 1, dice: el Señor, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, dice: el Señor movió el espíritu de Ciro. La segunda declaración importante, hermano, es la que dice en el verso 2 que acabamos de mencionar, que el Señor
Me ha dado, dice Ciro, todos los reinos de la tierra. Y la tercera declaración importante que hace Ciro es que él dice, Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén. Estas tres declaraciones que nosotros encontramos en estos versos, en ellas mismas, en sí mismas, son declaraciones que son muy reveladoras, hermanos. Pues en ellas encontramos verdades, las verdades que sostienen este enunciado teológico. ¿Cuál es la verdad detrás de estas tres declaraciones? Bueno, lo primero que nosotros vemos en estas tres declaraciones, por la cual nosotros sabemos que nuestro Dios ejerce dominio sobre todos los reyes de la tierra, es esta, que Ciro está confesando que su poderío político y militar fue el resultado de la obra providencial de Dios en la vida de Ciro. Y eso es consistente con otros textos de la Escritura, hermanos, del Nuevo Testamento, cuando la Biblia habla claramente, enseña que Dios es el que quita y pone reyes. Es por eso que la iglesia cristiana confiesa, nosotros creemos con todo nuestro corazón esta verdad que tenemos en pantalla. Pero estas tres declaraciones que acabamos de mencionar, también detrás de ellas hay una verdad fundamental. Y es que nosotros aprendemos en ellas que Dios ejerce su dominio sobre los reyes de la tierra, usándolos a cada uno de ellos como instrumentos útiles en sus manos para llevar a cabo su propósito en la tierra. Y esto lo vemos, hermano, precisamente en la declaración de Ciro cuando dice, Él me ha designado para que le edifique casa en Jerusalén. Obviamente nosotros sabemos que no fue Ciro el que edificó la casa, pero cuando él dice esto, lo que está diciendo es, Él me ha designado para que por medio de mí, su pueblo saliera fuera de regreso a edificar una casa en Jerusalén. Ahora bien, hermanos, la razón por la cual muchas veces los creyentes nos sentimos sobrecogidos por la ansiedad y el temor cuando llegan, hermanos, gobernantes malvados al poder es esta. La iglesia hemos reducido nuestro foco de atención al aquí y ahora. La iglesia, hermano, hemos reducido nuestra atención, nuestro foco a las cosas que tienen que ver con este mundo, al momento que estamos viviendo. Y eso nos ha limitado, nos ha impedido que podamos ver, como dicen los americanos, the great picture. Al limitar nuestro foco al aquí y a la ahora, hemos perdido de vista, hermano, lo que Dios está haciendo en la historia a favor de su pueblo, por medio incluso de gobernantes malvados en las naciones. Y es por eso que la enseñanza de Esdras es tan valiosa para nosotros hoy, porque en su primer capítulo nosotros somos recordados que el Señor nuestro Dios, el Dios que tú y yo adoramos domingo tras domingo, el Dios que tú y yo, al cual tú y yo servimos de domingo a domingo, Él es el Rey, hermano, que ejerce dominio absoluto sobre todo rey y autoridad humana. Él ejerce dominio absoluto aún sobre aquellos que son muy malvados. Y mira cómo el libro de Proverbios nos enseña esta verdad. Busca conmigo Proverbios capítulo 21, verso 1. Proverbios capítulo 21, verso 1. Cuando tengan, digan amén, hermano. Para saber que todos lo tienen. Proverbios capítulo 21, verso 1. Quiero que tú, hermano, este pasaje, junto con el de Esdras capítulo 1, es bien importante. Y quiero que tú lo marques en tu Biblia. Dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano de ¿quién? Del Señor. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. ¿Qué significa eso? Bueno, el texto mismo te da la respuesta. Dice, Él, ¿quién? El Señor lo dirige donde le place. Aleluya. Fíjate, hermano, marca este texto. Como canales de agua es el corazón del rey. ¿De qué rey? De cualquier rey, aún de los más poderosos, aún de los más malvados. Su
en las manos de Dios es como canales de agua. Dice la Biblia, Dios los dirige hacia donde a Él le place. Porque estos son reyes y gobernantes que están bajo la autoridad de un rey supremo que es Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Una vez más, que Dios usa a los reyes. Cuando Dios le da a gobernantes la posibilidad, la oportunidad de gobernar, Dios lo hace para llevar a cabo en la vida de ese país, y más que todo en la vida de su iglesia. Dios lo usa a estos gobernantes para llevar a cabo su propósito en la iglesia y en ese país. Dios usa a gobernantes regulares y malos. O diríamos más bien, Dios, hermano, es tan poderoso y Él es tan supremo que Él usa a reyes menos malos y a reyes más malos, a gobernantes menos malos y a gobernantes muy malos, para llevar a cabo su propósito en su pueblo y en las naciones. Dios usa aún la maldad de los hombres para llevar a cabo su propósito. Y eso es algo que nosotros como iglesia debemos recordar, porque esta verdad, hermanos, va a determinar cómo nosotros nos relacionamos con los gobernantes. Amados hermanos, déjenme decirte algo. No siempre, porque fíjate que acabamos de decir que Dios ejerce su dominio sobre los reyes, usándolos para llevar a cabo su propósito, ¿verdad?, en la iglesia y en las naciones. Dios usa gobernantes para bendecir a su pueblo. Dios usa a los gobernantes también para traer juicio sobre las naciones. Y aún muchas veces, como lo vemos en el Antiguo Testamento, Dios usa gobernantes para traer juicio sobre su pueblo cuando su pueblo permanece en pecado. Ahora, no todas las veces la bendición que Dios determina traer sobre su pueblo a través de los gobernantes luce en el momento como algo favorable. No todas las veces, y yo quiero establecer bien claro esta verdad. Al igual que en el tiempo de Ciro, Dios hoy continúa ejerciendo dominio sobre todos los reyes de la tierra. Dios sigue usándolos. Ahora, muchas veces Dios no los usa como mismo usó a Ciro. Porque muchas veces, hermanos, Dios usa gobernantes para traer la bendición de la persecución a la iglesia. Dios usa gobernantes para traer la bendición, hermanos, de la hambre a la iglesia. Dios usa, hermanos, muchas veces a los gobernantes para traer la bendición de la privación de libertad a la iglesia. Y usted se preguntará, ¿cómo estas cosas son bendición? ¿Cómo persecución, hambre y privación de libertad y privilegios son una bendición? ¿Verdad que eso es contrario a lo que nosotros podemos pensar naturalmente? Bueno, amados hermanos, cuando Dios usa gobernantes para bendecir a la iglesia con la bendición de la persecución, amados hermanos, el Señor nos lleva a proclamar con valor el reino de Cristo entre las naciones. Cuando Dios usa gobernantes para traer la bendición de la persecución a la iglesia, Dios, hermano, eso provoca que la iglesia miremos a Dios y dependamos de Dios como nuestra única esperanza, como nuestro único refugio. Cuando Dios trae la bendición de la persecución a la iglesia, su nombre es exaltado, porque donde quiera que los cristianos van, con valor predican y proclaman el nombre de Cristo. Y eso es una bendición. Dios usa la bendición de la persecución. Dios usa gobernantes malvados para traer esta bendición, para sacudir, para sacar a la iglesia de ese letargo espiritual en que muchas veces nos encontramos. Muchas veces estamos tan cómodos que olvidamos que nosotros somos exiliados con una misión. Y Dios tiene que traer persecución para sacarnos de nuestra comodidad. Y esa es una bendición. Cuando Dios usa a gobernantes negligentes y para despojarnos de nuestras riquezas y de nuestros bienes, cuando Dios usa, hermanos, gobernantes negligentes que nos llevan a padecer necesidad, es entonces
cuando los creyentes, cuando la iglesia empezamos nuevamente a valorar a Cristo como nuestro mayor tesoro en la tierra. Es en ese momento cuando nosotros volvemos a depender de Dios para nuestro sustento diario, para nuestro pan diario. En estos días conversaba con alguien y decía, la razón, si nosotros estamos en este país, ¿verdad? Y nosotros necesitamos comprar algo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Trabajamos, y este es el país de las oportunidades. ¿Tú quieres tener una troca en 2021? Trabajas, pides un préstamo, la puedes tener. Y el mismo sistema en el cual nosotros vivimos nos hace sentir muchas veces que somos, ¿qué cosa? Nosotros mismos somos nuestros propios dioses. No necesitamos orar, no necesitamos buscar a Dios. Eso de el pan nuestro de cada día, dámoslo hoy, eso es cosa del pasado. Eso era para aquellos gente que no tenían las oportunidades que nosotros tenemos, porque por nuestro trabajo nosotros hemos venido a ser nuestros propios dioses. Y nos enfocamos en tener buenas casas, buenos trabajos, y dependemos de nuestro sudor diario. Y olvidamos que nuestra vida depende de Dios. Y Dios entonces trae al poder gobernantes negligentes que con leyes injustas poco a poco te van privando de todas tus riquezas. Te dejan sin nada para que te des cuenta que tu única esperanza no está en el gobierno, que tu esperanza no está en tu fuerza, para que te des cuenta que tu vida depende de Dios, y esa es una bendición. Y Dios ejerce, hermano, yo creo que este país, la iglesia en este país necesita gobernantes que nos priven de todo lo que tenemos, para que tú veas ahí, para que tú entiendas, tú y entendamos que nuestro mayor tesoro es Jesucristo. Él es el rey que ejerce dominio sobre todos los reyes de la tierra. Él hace su propósito. Él escribe la historia de las naciones por medio de los reyes y gobernantes. Ese es el Dios que tú y yo adoramos. Amados hermanos, cuando Dios usa gobernantes malos para privarnos de nuestras libertades y privilegios, eso lleva a la iglesia a anhelar con todo su corazón y a clamar: Señor, ven por nosotros. Ven a establecer tu reino justo en la tierra. Y eso es una bendición. Y es en esa manera, hermano, que Dios ejerce dominio sobre los reyes de la tierra. Él los usa como instrumentos para bendecir la iglesia y para traer juicio a las naciones. Ahora, hay una segunda verdad que aprendemos también en este pasaje acerca de Dios. Y es esto: que Dios, Él, nuestro Dios, ejerce su dominio sobre los súbditos de su reino. Dios ejerce su dominio. Él ejerce su dominio sobre los súbditos de su reino. Miren el versículo 5 conmigo, hermano. Esdras capítulo 1, verso 5. ¿Lo tienen ahí, hermano? Dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Oh, mi amada iglesia, el Señor nuestro Dios no solamente ejerce dominio sobre los reyes de la tierra, Él no solamente ejerce dominio sobre los potentados de este mundo, Él también es Rey y Señor en la vida de su pueblo. Él ejerce su dominio sobre los súbditos de su reino. Mira, yo creo que tú notes, hermano, la composición de este primer grupo de personas que salieron. Dice el texto, hermano, que salieron, se levantaron, ¿quién? Los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín. ¿Quiénes eran estas personas? Estas personas eran los padres de familia. Los padres de familias extendidas de Judá y de Benjamín. Dice también que se levantaron, ¿quiénes? Los sacerdotes y los levitas. ¿Quiénes eran esta gente? Esta gente eran los oficiales del pueblo. Y también dice
la Biblia, hermano, que parte de este grupo era parte del pueblo. Ahora, ¿por qué esta distinción de personas o de grupos de personas es tan importante? Esto es importante porque esta distinción, hermano, resalta, en ella está implícita la siguiente verdad: la totalidad. Escucha bien, y esta es una verdad que está implícita en el verso 5. La totalidad del pueblo de Dios está bajo la autoridad de Dios. La totalidad del pueblo de Dios funciona bajo y responde al dominio de la soberanía de Dios. Hermano, dentro de la iglesia no hay nadie que está fuera del alcance de Cristo el Rey. Fuera de la iglesia, hermano, no hay nadie que esté fuera del alcance del dominio de Cristo. Y yo quiero que tú te lo metas en la cabeza, desde el padre de familia hasta la madre, los hijos, desde las familias, hermano, hasta los oficiales de la iglesia, hasta cada uno de nosotros, todos dependemos y estamos bajo la autoridad del Señor. Hermanos, en la iglesia de Cristo solamente hay un Señor. En la iglesia de Cristo solamente hay una cabeza. En la iglesia de Cristo solamente hay un rey que hace lo que le place. Y ese rey es Jesucristo. Yo quiero que tú mires conmigo Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Efesios capítulo 1, versos 19 al 23. Amén. Carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versos 19 al 23. Aquí está hablando, hermano, de Cristo. Y dice, verso 19, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Escucha bien el verso 20. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima, escucha, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él, ¿a quién? A Cristo lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Amados hermanos, esta verdad de la que Pablo habla en estos versículos, yo quiero enfatizar, en estos versos hay muchas cosas que podemos sacar, pero yo quiero enfocarme en la verdad de que dice Pablo que él, Cristo, le fue dado a la iglesia como ¿qué? Como cabeza. ¿Qué significa eso? Él gobierna la iglesia, él gobierna. Sí, hermano, un verdadero cristiano, un verdadero súbdito del reino de Dios vive y funciona bajo la autoridad y dominio de Jesucristo. Porque Él es la cabeza. Él siempre ha sido el rey de su pueblo. Hermano, déjame decirte algo, porque esto tiene implicaciones para nosotros como iglesia hoy. Al igual que Israel, cuando estaban en cautiverio, ellos, el pueblo de Dios, hermano, vivió bajo el gobierno, el dominio de Faraón. Y luego viene a vivir bajo el dominio de Nabucodonosor. Y ahora bajo el dominio de Ciro. Pero aún cuando ellos vivían bajo el dominio de estos reyes, sobre ellos había un rey supremo. Un rey a quien ellos le debían toda lealtad y obediencia. Y ese rey es Dios. Ese rey es Cristo. Amados hermanos, de la misma manera, aunque la iglesia hoy vivimos en diferentes naciones con diferentes reyes, el rey de la iglesia, el único que puede ejercer dominio sobre la iglesia es Jesucristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia.
Y esa es una verdad que la vemos nosotros aquí en Esdras capítulo 1, en el hecho de que Dios no solamente ejerció dominio sobre un rey para dejar salir a su pueblo, sino que Dios también movió. Fíjate cómo dice el verso 4, hermano. Dice, al final del verso 5 dice, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido a subir para edificar la casa del Señor que está en Jerusalén. Dios tiene un propósito. El único propósito de Dios es exaltar su nombre en todas las cosas. Y para lograr ese propósito, Dios mueve tanto a reyes como a su pueblo para que su nombre sea glorificado. Porque Él ejerce dominio también sobre la iglesia. Habiendo dicho esto, hermano, quiero hacer una aclaración que es buena para nosotros tenerla presente a la luz de esta verdad, a la luz de que Él es el único que ejerce dominio sobre los súbditos de sus reinos. Yo quiero enfatizar la verdad, la siguiente verdad que debemos recordar. Nosotros, hermanos, como iglesia, confesamos, y lo repito una vez más, que nuestro único rey es Jesucristo. Mañana el presidente de esta nación, ¿sabes lo que eso implica? Que el presidente de esta nación no determina, aunque él se proclame Señor de la iglesia, y él quiera determinar cómo la iglesia funciona y qué es lo que la iglesia debe predicar y qué es lo que la iglesia no debe predicar, Biden no tiene ese poder. Biden no tiene esa autoridad. No hay ningún partido político que ejerza ese dominio sobre la iglesia, porque solamente hay uno que ejerce dominio sobre la iglesia y nos ha dado la manera en que debemos funcionar y el mensaje que debemos predicar. Y ese rey es Jesucristo. Y nosotros confesamos esa verdad con todo nuestro corazón. Nosotros como iglesia no respondemos a los gobiernos de este mundo. Nuestra responsabilidad es obedecerlos hasta el punto que nuestra obediencia a ellos no nos lleve a desobedecer a este rey que ejerce dominio sobre nosotros. Hasta el punto que nuestra obediencia a los reyes de este mundo no nos lleve a desobedecer a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. No es nuestra lealtad, no es al gobierno, es a Cristo. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vamos a dar cuenta, fíjate, yo creo que tú no te dejas. Cuando tú estudias la Escritura, nosotros vamos a aprender que Dios ejerce su dominio sobre la iglesia básicamente de dos maneras. Una de esas maneras es provocando en nosotros el deseo de adorarle y de servirle. Esa es una manera fundamental en la cual Dios ejerce dominio sobre su pueblo, sobre los súbditos de su reino, provocando en nosotros el deseo intenso de adorarle y de obedecerle. Ese deseo de adorarle, ese deseo de obedecerle, viene de parte de Dios. Y esto tú lo ves, hermano, que en el versículo, precisamente, el final del versículo 5 dice, y todos aquellos cuyo espíritu Dios había movido. Ahora bien, hermano, ¿por qué esto es importante? La Escritura, hermano, enseña que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso lo dice Pablo en Filipenses 2:13. Y nosotros vemos esta verdad también en Esdras capítulo 1, verso 5. Ahora bien, hermano, esta es una verdad espiritual que nosotros no podemos perder de vista. Que Dios ejerce su dominio moviéndonos poniendo en nosotros el deseo de adorarle y obedecerle. ¿Sabes por qué no podemos perder de vista esto? Porque este grupo, los padres de familia, los sacerdotes y levitas y el resto del pueblo que subieron a Jerusalén. Ellos dejaron todo, su comodidad, su bienestar, lo dejaron para empezar de nuevo en una ciudad que estaba en ruina, no porque eran más espirituales que los que se quedaron, no porque eran, dicho en términos cristianos, más cristianos que los que se quedaron
en Babilonia. La única razón por la cual ellos se levantaron y fueron es porque Dios movió sus corazones a hacerlo. Si no, también ellos se hubieran quedado. Y eso resalta nuestra inhabilidad natural de nosotros obedecer a Dios por nuestra propia fuerza. A menos que Dios mueva tu corazón, a menos que Dios mueva tu espíritu a adorarle y a bendecirle y a obedecerle, tú y yo no lo vamos a hacer. Porque naturalmente nosotros amamos la comodidad, el bienestar. Nosotros naturalmente nos amamos a nosotros mismos más de lo que amamos a Dios. Por eso Dios tiene que venir y ejercer dominio sobre ti y mover tu corazón para que tú y yo podamos anhelar adorarle y podamos desear obedecerle. Oh, mi amada iglesia, esta es una verdad, hermano, que nosotros hemos descuidado mucho en este día. A menos que el Señor mueva, hermano, a menos que el Señor mueva nuestros corazones, tú y yo no podemos dejar nuestra comodidad para servir al Señor. Dios estaba llamando a este grupo de gente a ir a restaurar la adoración a su nombre. Y para ello, Dios puso en ellos la necesidad, el deseo de dejarlo todo para restaurar la adoración en el pueblo de Dios, en la ciudad de Dios. Mire, hermano, de la misma manera el Señor en el día de hoy continúa ejerciendo su dominio sobre nosotros, moviéndonos, hermano, a adorarle y a seguir la guianza de su guianza a través de su palabra. Él, como cabeza y rey de la iglesia, ejerce su dominio, no solamente poniendo el deseo de adorarle, sino que también ejerce dominio sobre la iglesia, hermano, capacitándonos para que podamos adorarle y para que podamos obedecerle. ¡Qué rey tan magnífico tiene la iglesia! Él no solamente demanda, fíjate bien, Él demanda que todos los hombres le adoren, pero por causa de nuestro pecado, nosotros no podemos adorarle, no deseamos adorarlo, no queremos, porque nos amamos a nosotros mismos. Pero Él viene a tu vida y Él te salva, y a partir de ese momento Él pone en ti el deseo de amarlo, Él pone en ti el deseo de adorarle, Él pone en ti el deseo, hermano, de obedecerle. Pero no solamente eso, sino que Él ejerce dominio sobre ti, capacitándote también para que tú puedas adorarle y obedecerle. ¿Qué es lo que hace que el pueblo de Dios nos levantemos domingo tras domingo y lo dejemos todo para venir a un templo a cantar y a oír su palabra? No porque nosotros somos mejores que los demás, es porque Dios ejerce su dominio sobre su pueblo. Y Él pone en ti el deseo, Él pone en ti el amor por Él, para que tú puedas dejarlo todo. De la misma manera que esta gente dejaron casa, dejaron comodidad y fueron a Jerusalén, a una ciudad. Hermanos, ¿saben lo que significaba para ellos salir de Babilonia 70 años más tarde? Ellos iban, imagina por un momento, el lugar más pobre de México. O imagina por un momento irte a un lugar que no haya nada. En una ciudad que esté completamente destruida, que tengan que hacerla de nuevo. Imagínate por un momento, y a esto iban esta gente. Ahora, ¿qué movió, qué usó Dios para mover a este pueblo? Para dejarlo todo e ir a empezar de nuevo. Un amor intenso por la gloria del Dios de Israel. Un deseo intenso por adorar a Dios y que su nombre sea magnificado en toda la tierra. Por eso ellos dejaron todo y fueron. Porque de la misma manera, para nosotros poder dejarlo todo el domingo y venir a la iglesia, tenemos que amar a Dios más que todas las cosas. Tenemos que amar a Dios más que a nosotros mismos. Tenemos que amar a Dios más que nuestra
comodidad para nosotros dejarlo todo el domingo, es decir, el domingo es el día del Señor, yo voy a adorar su nombre, voy a escuchar su palabra. Eso viene como resultado de entender que Dios es el Rey de mi vida y que yo respondo a su dominio y su gobierno. Eso viene como resultado de amar a Dios más que todas las cosas que este mundo ofrece. Y ese amor y ese deseo lo pone Dios en nuestro corazón. Y Él nos capacita para que podamos, hermano, obedecerle y responder a su llamado. Porque, hermanos, el hecho de que Él ejerce su dominio sobre nosotros demanda una respuesta de nosotros. Y si usted se fija en el verso 5 comienza diciendo, hermano, entonces, ¿qué hicieron? Se levantaron los jefes de la casa paterna. Y esa expresión, entonces se levantaron, habla de la respuesta adecuada de este grupo de personas al mover de Dios, a la acción de Dios en sus vidas. Hermano, ¿qué rey tan diferente es Jesucristo? No hay otro como Él. Él es diferente a todos los reyes que han existido. Él es diferente a todos los gobernantes de la tierra. Y yo quiero, hermano, que tú compares, veas esta verdad contrastada en dos versos de la Escritura. Yo quiero que tú busques, vamos a ir a Éxodo capítulo 5 y vamos a leer el verso 6 y verso 9. Amén. Éxodo capítulo 5. Este es un pasaje conocido por la mayoría de nosotros. Dice, mira, yo quiero que tú veas cómo la manera de gobernar y de ejercer dominio de Faraón. ¿Todos lo tienen ahí, hermano? Hechos 5, 6, 9 dice, o sea, en el contexto de este versículo, Moisés y Aarón van a hablar con Faraón para que deje ir al pueblo de Dios. Y imagínate, en ese momento, como que la producción de estos esclavos israelitas, hebreos, había disminuido. Y esta es la respuesta, esta es la manera de Faraón de demostrarle a Moisés y al pueblo hebreo que él era el rey. Mira, verso 6. Verso 6 dice, en aquel mismo día dio órdenes Faraón a los capataces que estaban sobre el pueblo, o sea, sobre los israelitas, y a sus jefes diciendo, ya no daréis como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigiréis de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, no la disminuyáis en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman diciendo, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. El pueblo quería salir. ¿Y qué pasó? Dice el verso 9, fíjate el verso 9 dice, recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Oh, ¿ustedes quieren ir? Mira, esto es lo que yo voy a hacer. Para que ustedes vean que yo soy rey, recárguen el trabajo. No los ayuden, no les provean los materiales, que ellos mismos busquen los materiales. Hermano, imagínate, eso implicaba que el tiempo, que ya no iban a tener el mismo tiempo, tenían que hacer la misma producción de ladrillo. Y él dice, recárguenle. Fíjate, hermano, cómo este rey ejerce su dominio. Ahora mira el contraste de Cristo. No lo busca en la Biblia, lo voy a poner en pantalla por cuestión del tiempo. Pero mira esto, hermano, mira Ezequiel 37, 14, lo que dice. Pondré, dice el Señor, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amados hermanos, dice, mira esta maravillosa declaración. Pondré mi espíritu, ¿a dónde? En vosotros. Amados hermanos, este pasaje está hablando de uno de los beneficios del nuevo pacto en Cristo. Y como parte de uno de estos beneficios precisamente que ahora en Cristo, los que estamos en Cristo, Dios ha puesto su espíritu en nosotros. ¿Para qué? No solamente para que vivamos, sino para que podamos vivir en la luz de los que viven. Su espíritu, lo sabemos por la Escritura, Él nos capacita
capacitarnos para que podamos obedecer. Él no es como Faraón. Él no es como Ciro. Él no es como Nabucodonosor. Él es un rey completamente diferente. Él es el rey que ejerce dominio sobre su pueblo. Y Él te manda, hermanos amados, una respuesta de obediencia a Él. Si tú estás en Cristo, tú necesitas recordar que Él no solamente es tu Salvador. Él no solamente es el que quita tu pecado. Si tú estás en Cristo, tú necesitas saber, y lo voy a decir así con toda la claridad posible. Si tú que estás en Cristo y los que no están en Cristo necesitan saber que Cristo no es un caballero. Cristo no es un caballero. Cristo no te pide permiso para glorificar su nombre en tu vida. Él es el rey que ejerce dominio sobre su pueblo. Amén. Y Él demanda de nosotros obediencia a su palabra. Él quería que se reconstruyera el templo, puso el deseo en estas personas, los movió para que ellos desearan ir y que se levantaran a ir. Mira, hermano, mira estos pasajes de escritura, míralo en pantalla. Porque estos pasajes de más contrastan, enseñan esta verdad. Que Él ejerce dominio sobre nosotros, demandando una respuesta de obediencia a su mandamiento. Mira este pasaje. Génesis 22, del 1 al 2. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, ¿cómo? Heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. No vamos a leer todo el pasaje, pero usted sabe cómo este evento en la vida de Abraham era un drama del Evangelio. Pero yo quiero que tú notes la respuesta de Abraham. Dios llamó a Abraham y lo sacó de Ur de los Caldeos. Y ahora Él le promete un hijo. Le da el hijo y ahora Dios le dice a Abraham, ¡Abraham! ¿Y qué dijo Abraham? Espérate un tantico hasta que yo termine lo que estoy haciendo. ¿Fue eso lo que dijo Abraham? Nos dijo, heme aquí. Cuando Dios te llama a hacer algo, cuando Dios te llama a adorarle, cuando Dios te llama a obedecerle, la respuesta adecuada, porque Él es la cabeza de la iglesia, porque Él es el Señor de la iglesia, tu respuesta adecuada no debe ser, espérate un tantico. Tu respuesta apropiada debe ser, heme aquí. Amén. ¿Qué tú quieres, Señor? Si Dios demanda de ti lo más preciado de tu vida, si Dios demanda de ti que tú sacrifiques lo más preciado de tu vida, tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, lo que sea, tu respuesta adecuada debe ser, heme aquí, Señor. Mira este otro pasaje de la Escritura. Isaías 6:8. Este pasaje lo vimos lo mencionamos la semana pasada. Y oí la voz del Señor. Este es el llamado de Dios a Isaías. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Al igual que a la nación de Israel, Dios no estaba llamando, ellos eran exiliados que salieron de Babilonia para reconstruir el templo de Dios en la ciudad de Dios. De esa misma manera, yo te lo enfatizo, tú y yo somos exiliados. Porque el que vamos del reino de las tinieblas, del cual Cristo nos hizo libre, a la ciudad de Dios. Y en ese peregrinaje, tú y yo tenemos una misión. Reconstruir el templo de Dios, la iglesia. ¿Cómo lo hacemos? Predicando a Cristo. Y es aquí el llamado de Dios para ti también. ¿A quién enviaré? Iglesia, Dios, el Señor, la cabeza de nosotros nos dice en esta mañana también a nosotros, ¿a quién enviaré a Dalham? ¿A quién enviaré a las naciones? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta adecuada es, heme aquí, envíame a mí. Él es el rey que ejerce dominio sobre su pueblo también, hermano. Y ese dominio merece
una respuesta adecuada. Mire este pasaje de Escritura. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Esto es Pablo relatando nuevamente su experiencia de conversión. Dice, yo dije, ¿qué debo hacer, Señor? Fíjate lo que dice Pablo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice? Señor. Él no le dice, ¿qué debo hacer, Diosito? ¿Qué debo hacer, papito? No, ¿qué debo hacer, Señor? Dice, y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco, y allí se te dirá todo lo que se ha, ¿qué cosa? Ordenado que hagas. Y este es Pablo relatando su experiencia con esto después que Cristo vino a su vida y transformó su vida y le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Él es el Señor que ejerce dominio sobre la iglesia. Por eso tú y yo debemos obediencia a Él. Esa es la respuesta adecuada a su dominio. Solamente quiero decir algo por último, hermanos. Él no solamente ejerce dominio sobre los reyes de la tierra. Él no solamente ejerce dominio sobre la iglesia, sobre los súbditos de su reino. Cristo también ejerce su dominio sobre todos los habitantes de la tierra. Y de eso, hermanos, vamos a hablar. No el próximo domingo, sino el domingo de más arriba. Vamos a terminar este domingo 4, vamos a predicar la resurrección, y el próximo vamos a seguir con el capítulo 1, hermano, de Esdras. Ahora bien, yo quiero que tú pienses conmigo por un momento, para terminar, como Dios, porque Dios, hermano, es el rey que ejerce dominio sobre los reyes de la tierra, y Él los usa como instrumentos útiles en sus manos. Nosotros, hermanos, como iglesia debemos orar para que Dios mueva el corazón de los gobernantes. Le dé, ¿verdad? Para que Dios, hermano, obre los gobernantes, para que ellos hagan leyes justas. Y nosotros como iglesia, porque Cristo ejerce dominio sobre ellos, cuando ellos dictan leyes injustas, nosotros debemos orar a Dios para que Dios intervenga en la vida de nuestros gobernantes. Debemos, cuando ellos hacen leyes justas, nosotros debemos clamar a Dios, porque Él es, no la última, pero la primera y única línea de defensa de la iglesia, mientras viva en este mundo bajo el sol. Porque Él ejerce dominio, hermano, sobre los súbditos de su reino. Tú y yo, amados hermanos, debemos orar al Señor para que Él intensamente, para que Él mueva nuestros corazones, no solamente a desear amarle y a obedecerle, sino que Él también nos mueva a poner en práctica su palabra. Yo no puedo pasar por alto, hermano, el hecho de que Esdras capítulo 5 llama, Esdras capítulo 5 dice que Dios, hermano, fíjate que los primeros que se levantan, Esdras capítulo 1, verso 5, los primeros que se levantan, ¿quiénes son? Los padres, los jefes de la casa paterna de Judá. A ellos que Dios movió sus corazones. Hermano, aquí hay una aplicación muy importante para nosotros. Dos aplicaciones para la iglesia y con ellas quiero terminar. Dios, mis amados hermanos, es el único que puede mover a la iglesia a trabajar, a adorarle y a servirle. Dios, todo avivamiento en la iglesia de Dios es el resultado de la obra de Dios en la vida de la iglesia. Pero cuando Dios, y una aplicación que quiero sacar de este pasaje, fíjate que Dios, cuando el verso 5 nos dice, los primeros que menciona no son a los oficiales del pueblo. A los primeros que menciona, ¿quiénes son? A los jefes de las casas paternas, a los hombres del pueblo. Cuando Dios trae un avivamiento a la iglesia, Dios comienza con la familia. Para que haya un avivamiento en la iglesia, primero tiene que haber un avivamiento en las familias que conforman la iglesia. Y ese avivamiento en nuestra familia comienza con los padres de familia. Cuando Dios mueve nuestros corazones a guiar nuestras familias,
en la obediencia y en la adoración a Dios. Por eso los hombres, yo llamo a los hombres cristianos que estamos aquí, a que oremos intensamente. Señor, ayúdanos para poder liderar nuestra familia de una manera que glorifique tu nombre. Ayúdanos para poder guiar a nuestra familia en la obediencia y adoración de tu nombre. Ayúdame a mí para ser un instrumento de bendición también en mi iglesia local. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas en esta mañana. Quiero invitarle a que ahí donde usted está se ponga en pie. Y vamos a orar. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir conforme a su palabra. Que Él nos ayude como iglesia a vivir bajo su dominio en esta semana. En obediencia humilde a Él. Padre Celestial, en esta mañana te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Yo te ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú la apliques en nuestros corazones y que tú nos ayudes en esta nueva semana a vivir, Señor, a la altura, a la luz de lo que hoy hemos aprendido. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia en este día, oh Dios. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Hermano, puede sentarse. Por un momento vamos a dejar a los hermanos que salen primero, que salgan. Y luego todos salimos y nos saludamos fuera del templo. Estamos despedidos de esta manera. Sí, hermano, las mujeres, hermano, quédense un momento.